Continuamos con la segunda unidad de trigonometría con el contenido de solución de triángulos oblicuángulos, aplicando la ley del seno y del coseno. Como primer objetivo tenemos dar a conocer las fórmulas matemáticas para la solución de triángulos oblicuángulos aplicando la ley del seno y del coseno. Como segundo objetivo, aplicar las fórmulas del seno y del coseno para solución triángulos oblicuos, ejercicios y problemas del contexto. Comenzaremos con la ley de los senos. Si A, B y C es un triángulo oblicuo en la forma usual como en la figura, entonces observe que la ley de los senos está formada por los siguientes tres fórmulas. Nota en cualquier triángulo la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo es igual a la razón entre el seno de otro ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Como primer ejemplo tenemos cuando el ángulo de elevación del Sol es 64 grados, un poste de teléfono que está inclinado a un ángulo de 9 grados directamente alejándose del Sol proyecta una sombra de 21 pies de largo en un terreno nivelado. Calcule la longitud del poste. Entonces, de esta figura número 1 extraímos los datos que es el ángulo de elevación del Sol, que es 64 grados, la sombra que proyecta el poste de 21, que la distancia de 21 pies y la inclinación de él que es 9 grados. Entonces tenemos el ángulo de 64 grados, el lado C que es 21 pies. De tal manera debemos encontrar la longitud del poste. Encontramos el ángulo beta que es 81 grados respecto al ángulo recto que mide 90 grados menos 9 sería igual a 81. Una vez que hemos encontrado los dos ángulos, vamos a aplicar lo que es la suma del ángulo interiores del triángulo que sería igual a 180 grados menos 64 menos 81 que equivale a 35 grados el ángulo de gamma. El problema está ilustrado en la figura 1. El triángulo ABC de la figura 2 también muestra los datos dados. Nótese que en la figura 2 hemos calculado los ángulos siguientes, que el ángulo beta va a ser igual a 90 grados, que el ángulo recto menos 9 va a ser igual a 81 grados. Luego calculamos el ángulo gamma con la suma de los ángulos interiores del triángulo, 180 grados menos 64 menos 81 grados, que es igual a 35 grados. Para hallar la longitud del poste, es decir, el lado A del triángulo ABC, procedemos como sigue. Con la ley de los senos, A sobre el seno de alfa va a ser igual a C sobre el seno de gamma. Luego sustituimos lo que es el ángulo de alfa que equivale a 64 grados, el lado C que es 21 pies, entre el ángulo de gamma que es 35 grados. Seguido de eso, vamos a despejar el lado A, ya que el seno de 64 grados está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego operamos para que nos dé un aproximado de 33 pies. Por tanto, el poste de teléfono mide aproximadamente 33 pies de largo. Seguidamente pasamos a la ley de los cosenos. Si ABC es un triángulo marcado en la forma acostumbrada, entonces el cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de las longitudes de los otros dos lados y el coseno del ángulo entre ellos. Como ejemplo de ley del coseno tenemos, dados los lados A igual a 4, B igual a 3 y C igual a 6 del triángulo que se muestra a continuación. Como pueden ver, tenemos los valores de cada uno de los lados, entonces vamos a calcular el valor de cada uno de los tres ángulos del triángulo. Aplique la ley de los cosenos para determinar cada uno de los ángulos. Para encontrar los ángulos alfa, beta y gamma de la figura, aplicamos las ecuaciones 1, 2 y 3 del teorema. Una vez que hayamos despejado, nos queda coseno de alfa va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado entre 2b por c.
Esto va a ser igual a sustituir los valores de cada uno de los lados. Seguidamente realizamos las operaciones y nos da el cociente de 29 entre 36. Luego, para encontrar el valor del ángulo alfa, aplicamos lo que es el coseno inverso por 29 entre 36, bueno, para que nos dé un aproximado de 36.3 grados. Luego, para encontrar el ángulo beta, aplicamos la segunda ecuación de la ley de los cosenos. Coseno de beta va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado entre 2a por c. Luego sustituimos el valor de cada uno de los lados y realizamos las operaciones indicadas para que nos dé el cociente de 43 entre 48. Aplicamos lo que es el coseno inverso para que nos dé un aproximado de 26.4 grados. Como se conoce el ángulo alfa y el ángulo beta, podemos utilizar la suma de los ángulos interiores del triángulo, que va a ser igual a 180 grados. Despegamos, el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa menos el ángulo beta. Seguidamente, sustituimos el valor de cada uno de los ángulos encontrados para que nos dé igual a 117.3 grados el valor del ángulo gamma.